Millones de personas en todos los rincones del planeta han repetido el mismo gesto durante siglos, esperando resultados extraordinarios. Piden sanación, piden respuestas, piden protección, piden que algo invisible intervenga en el curso de la realidad. La promesa siempre ha sido la misma. Existe una vía directa para acceder a un poder absoluto capaz de alterar el mundo. Pero basta con mirar a nuestro alrededor para percibir un contraste incómodo entre esta promesa y lo que realmente sucede. La pregunta que surge no es emocional, sino lógica. Si esto funcionó como se dice, ¿por qué el mundo continúa exactamente igual? Esta reflexión es inquietante porque toca la esencia de una de las ideas más protegidas de la humanidad. La idea de que las palabras, los pensamientos o las peticiones silenciosas pueden alterar las leyes naturales parece reconfortante. Ofrece control donde hay caos y significado donde hay sufrimiento. Pero el consuelo no es evidencia. Y cuando este concepto se analiza más allá de la emoción, algo empieza a resquebrajarse. La base de esta práctica depende completamente de la voluntad de un ser absoluto, lo que genera una paradoja inmediata que rara vez se cuestiona. Si todo depende de la voluntad de ese poder, la petición se vuelve irrelevante, o sucedería de todas formas, o no sucederá por mucho que se diga. No hay un punto medio lógico. Pedir deja de ser una acción con efecto real y se convierte en un mero ritual simbólico. Es como intentar convencer al viento de que cambie de dirección alabando al cielo. La acción no tiene ninguna influencia concreta en el resultado. Este análisis no pretende atacar creencias personales, sino ofrecer algo que casi nunca se presenta. Un análisis honesto, racional y directo de una idea que moldea las decisiones, comportamientos y expectativas de miles de millones de personas. Aquí, el compromiso no es con la tradición ni la comodidad emocional, sino con la coherencia lógica y los hechos observables. Y eso es precisamente lo que hace que esta discusión sea tan incómoda para muchos. Lo que casi nadie se da cuenta es que a lo largo de este análisis surge una propuesta muy clara y poco común. Abandonar la expectativa de una intervención invisible y redirigir la energía hacia lo que realmente genera una transformación medible. Pero antes de llegar a eso, hay un detalle crucial que desmantela toda la estructura de esta práctica y aparece precisamente cuando la vida se descontrola. Cuando la situación se agrava, las decisiones de las personas revelan más que sus palabras. Cuando alguien enferma gravemente, su destino no es un templo, sino un hospital. Cuando la vida está en riesgo, la esperanza no reside en las palabras, sino en profesionales capacitados, máquinas, medicamentos y procedimientos probados. Ni siquiera los más devotos sustituyen las cirugías por tratamientos más prolongados. Este comportamiento revela una verdad silenciosa. En el fondo, todos sabemos lo que realmente funciona. Si esta práctica tuviera el poder que se le atribuye, veríamos salas de oración superando a los centros médicos, no al revés. Pero la realidad demuestra lo contrario. La recuperación ocurre donde hay ciencia, método y repetición de resultados. Esto no es una opinión, es un patrón observable. Y los patrones son la base de cualquier análisis serio de causa y efecto. Este contraste llevó a los investigadores a probar la idea de forma controlada. Se realizaron estudios con grupos separados, algunos con solicitudes externas, otros sin ellas, sin que los participantes supieran a qué grupo pertenecían. El resultado fue desconcertante para quienes esperaban una validación. No se observaron diferencias significativas en los resultados. En algunos casos, quienes sabían que estaban siendo objeto de estas solicitudes obtuvieron resultados ligeramente peores, posiblemente debido a la presión psicológica. Ante esto, surge una defensa predecible. Cuando algo funciona, se le llama milagro. Cuando no, se dice que había otro plan. Este razonamiento crea un sistema imposible de refutar.
No hay escenario en el que la idea fracase, porque cualquier resultado se reinterpreta para mantenerlo intacto. Pero una hipótesis que no se puede probar ni refutar carece de valor práctico. Se protege de la realidad en lugar de explicarla. Si todo sigue igual, practiques o no, entonces esa práctica no tiene ninguna influencia real en el mundo. Y antes de continuar, quiero saber algo simple. Escribe la siguiente frase en los comentarios. La consistencia importa. Si esta reflexión ya ha comenzado a hacerte cuestionar viejas certezas. Hay un principio simple que sustenta todo lo que funciona en el mundo real. La repetición fiable de resultados. Si algo produce un efecto, este puede observarse más de una vez, en contextos similares, independientemente de quién realice el proceso. Así es como se aprueban los medicamentos, evolucionan las tecnologías y se toman decisiones. Cuando se aplica esta lógica, el contraste se vuelve innegable. Imagine dos acciones distintas ante el mismo problema. Una no produce ningún resultado predecible. La otra produce efectos claros, medibles y consistentes. La diferencia entre ellas lo define todo. Cuando algo funciona solo ocasionalmente, sin patrón, sin control y sin previsibilidad, eso no es poder, es casualidad. Y la casualidad no responde a las peticiones. Aquí es donde la idea empieza a perder fuerza. Si la práctica no altera el curso natural de los acontecimientos, carece de valor funcional. El mundo sigue al mismo ritmo, con o sin ella. Las enfermedades evolucionan según la biología. Los fenómenos climáticos obedecen a la física. Los conflictos obedecen a intereses humanos y políticos. Ninguno de estos mecanismos responde a las palabras. El intento de equiparar esta práctica con métodos reales fracasa de inmediato. Si un fármaco solo funcionara cuando se interpretaba como un éxito y se excusara cuando fallaba, nunca se aprobaría. Se descartaría sin discusión. Pero en este caso, el fracaso nunca reside en la idea, sino siempre en quien la ejecutó o en un plan invisible que nadie puede verificar. Esta lógica crea un entorno cómodo, pero intelectualmente frágil. Y lo más curioso es que, incluso con esta evidente fragilidad, miles de millones de personas siguen confiando en ella como si fuera una herramienta eficaz. La pregunta sigue siendo: ¿por qué algo tan inconsistente sigue ejerciendo tanto poder sobre decisiones tan importantes? Ante los fracasos prácticos, surge un cambio estratégico en el argumento. Cuando no se puede demostrar el efecto externo, se centra la atención en el efecto interno. Se argumenta entonces que el valor no reside en el resultado, sino en la sensación, paz, consuelo, esperanza, alivio emocional. Pero esto cambia por completo la promesa original. Ya no se trata de cambiar el mundo, sino de tranquilizar la mente. Sentirse mejor no prueba ninguna intervención externa. Las emociones se pueden regular mediante innumerables herramientas: música, meditación, conversación, ejercicio físico, silencio. Todas producen efectos reales en el cerebro humano, sin necesidad de explicaciones sobrenaturales. El alivio emocional es legítimo, pero no valida la narrativa del poder absoluto que actúa en el mundo físico. Cuando alguien dice que esta práctica le ayudó en un momento difícil, lo que en realidad está diciendo es que encontró una manera personal de afrontar la situación. Es humano, es comprensible, pero no demuestra que algo externo interfiriera en la realidad. Confundir el afrontamiento psicológico con la intervención divina es una lógica que rara vez se cuestiona. El problema surge cuando esta confusión empieza a sustituir las acciones concretas. Cuando el alivio interno se considera una solución externa, se posponen las decisiones prácticas, se transfieren las responsabilidades y los problemas reales permanecen intactos. La comodidad empieza a competir con la eficacia y casi siempre gana. Y aquí hay un detalle que mucha gente ignora. Si el verdadero valor reside solo en la sensación, entonces toda la estructura de promesas de sanación, protección y transformación del mundo se derrumba. Lo que queda es simplemente un ritual subjetivo.
La siguiente pregunta inevitable es, ¿qué sucede cuando varias personas piden cosas opuestas al mismo tiempo y el resultado nunca beneficia a todos? Hay un escenario simple que expone la fragilidad de esta práctica de forma casi didáctica, cuando dos partes piden cosas opuestas. En las competiciones deportivas, ambos bandos anhelan la victoria. En las guerras, cada ejército pide protección y éxito. En los tribunales, todos claman por justicia, pero solo una de las partes sale victoriosa. Si solo se concede una petición, la otra fracasa, y si ambas fracasan, entonces el acto de pedir se vuelve irrelevante. Este tipo de conflicto no es la excepción, sino la regla. Millones de solicitudes contradictorias llegan a diario, anulándose mutuamente sin que nadie se dé cuenta. No existe un criterio visible, un patrón identificable, ni una lógica clara que determine a quién se atenderá. El resultado final es exactamente el que esperaríamos del azar. Alguien gana, alguien pierde, y la narrativa se ajusta después. Cuando el resultado favorece a alguien, la interpretación es inmediata. El éxito se convierte en prueba, pero cuando no le favorece, la explicación ya está preparada. La intención era diferente, el aprendizaje era necesario, el momento no era el adecuado. Estas respuestas no explican nada, solo protegen la creencia del escrutinio lógico. Si esta práctica funcionara selectivamente, aún debería haber alguna señal medible de ventaja para quienes la utilizan. Pero esto nunca ocurre. Estadísticamente, no hay grupos que muestren consistentemente mejores resultados al pedir más, con mayor intensidad o con más fe. La distribución de éxitos y fracasos permanece uniforme. Este patrón plantea una sospecha incómoda. Quizá el acto de preguntar no influya en el resultado, sino solo en cómo se interpreta posteriormente. Y cuando la interpretación se vuelve más importante que el efecto real, algo esencial ya se ha perdido en el camino. Existe un problema aún más profundo que rara vez se discute. Si un ser absoluto necesita que se le recuerde que debe actuar, esto pone en tela de juicio su propia naturaleza. O ya conoce la situación o no. Si la conoce, preguntar es redundante. Si no la sabe, entonces no es absoluto. En ambos casos, la lógica se desmorona. Preguntar también implica intentar alterar un plan que en teoría ya debería ser perfecto. Si el sistema necesita excepciones, entonces no está completo. Un mecanismo verdaderamente perfecto no requiere ajustes constantes ni súplicas emocionales para funcionar correctamente. Simplemente funciona. Curiosamente, nadie pide que salga el sol mañana. Nadie ruega que la gravedad funcione. Estas cosas ocurren independientemente de las peticiones porque siguen leyes estables. Pero cuando el tema involucra la salud, la supervivencia o la tragedia, surge la súplica. Esto no sucede porque el sistema escuche, sino porque el miedo habla más fuerte. Las enfermedades no eligen a sus víctimas. Las catástrofes no juzgan el carácter. La biología y la física no negocian, siguen reglas indiferentes a las intenciones humanas, y es precisamente por eso que preguntar no cambia el resultado. La realidad no responde a las llamadas emocionales. Y sin embargo, incluso frente a esta lógica, muchos siguen señalando casos aislados como prueba, recuperaciones improbables, victorias inesperadas, eventos excepcionales. Pero lo que pocos comprenden es que en un universo con miles de millones de intentos diarios, lo improbable no solo puede ocurrir, sino que ocurrirá. La pregunta es, ¿prueba esto algo? Al observar un solo caso aislado, todo puede parecer extraordinario. Una recuperación inesperada llama la atención. Una victoria improbable se convierte en historia. Pero cuando el enfoque se desplaza del individuo al panorama general, la magia desaparece. En sistemas con miles de millones de intentos simultáneos, los eventos raros no son excepciones, sino inevitables. La estadística básica lo explica sin necesidad de ninguna fuerza invisible.
Si millones de personas piden lo mismo a diario, está matemáticamente garantizado que algunos lo conseguirán por pura casualidad. El error se produce cuando se destacan estos pocos casos como prueba, mientras que innumerables fracasos se ignoran en silencio. El cerebro humano es excelente para recordar excepciones y pésimo para explicar el conjunto. Este sesgo crea la ilusión de efectividad. La narrativa se construye sobre los sobrevivientes, los ganadores, aquellos que lo lograron. Quienes no tuvieron el mismo resultado simplemente desaparecen de la historia. No fueron vistos como testigos, como ejemplos, como prueba. Simplemente se convirtieron en números invisibles. Si esta práctica tuviera alguna influencia real, aunque fuera pequeña, el efecto se manifestaría a gran escala. Los grupos que recurren a ella con mayor intensidad mostrarían mejores resultados, mayores tasas de recuperación, menos pérdidas y mayor estabilidad. Pero esto nunca sucede. Cuando se analizan los datos con honestidad, el patrón siempre es el mismo, ninguna diferencia relevante. Y aquí es donde surge una pregunta incómoda que casi nunca se formula en voz alta. ¿Por qué los resultados más extraordinarios, aquellos que realmente romperían las reglas del mundo físico, simplemente nunca ocurren? Hay un límite muy claro a lo que se suele atribuir a este tipo de práctica. Siempre opera en zonas grises, donde la explicación puede reinterpretarse. Nunca vemos que miembros amputados se regeneren. Nunca vemos a alguien flotar, atravesar paredes o sobrevivir sin oxígeno porque lo pidió. Las leyes de la naturaleza permanecen intactas. Si este poder fuera real y activo, sería imposible ocultarlo. Produciría efectos claros, directos e incuestionables. No requeriría interpretación, fe ni narrativa posterior. Así como nadie necesita creer en la gravedad para caer, nadie necesitaría creer en ella para ver estos efectos. El hecho de que nada verdaderamente imposible ocurra revela algo esencial. Esta práctica no interfiere con la física, no altera la biología, ni rompe la causalidad. Se limita al espacio donde la expectativa, la emoción y la coincidencia hacen el trabajo pesado, donde la explicación puede moldearse posteriormente. Y cuando algo solo funciona donde no se puede probar directamente, eso no es poder, sino ambigüedad. Un sistema que evita resultados claros porque podrían verificarse no se sostiene fuera del ámbito de las creencias personales. Esta observación nos lleva a un punto crucial de la narrativa. Si no hay efectos externos consistentes, si los resultados no superan el azar y si no ocurre nada verdaderamente extraordinario, solo queda una pregunta final. ¿Por qué se sigue defendiendo esta idea con tanta vehemencia, a pesar de que no supera todas las pruebas que realmente importan? Cuando una idea no produce resultados objetivos, pero se sigue promocionando como poderosa, empieza a funcionar como una promesa, no como una herramienta. El discurso cambia sutilmente. El enfoque ya no se centra tanto en sanar, transformar o intervenir directamente, sino en fortalecer, guiar y preparar. Se reducen las expectativas para que el fracaso sea menos evidente. Esta estrategia funciona porque desvía la responsabilidad. Si nada cambia, el problema nunca es la idea, sino quién la usó. No la pediste de la manera correcta, no creíste lo suficiente en ella, no estabas preparado. Este mecanismo impide cualquier revisión honesta. La hipótesis se vuelve sagrada, inmune al cuestionamiento, protegida por la culpa y el miedo. Con el tiempo, esta promesa crea dependencia emocional. La gente sigue esperando una respuesta externa mientras los problemas reales exigen decisiones concretas. La acción se pospone, la responsabilidad se externaliza. Y el mundo sigue exactamente igual, porque no se ha hecho nada para cambiarlo. Todo esto también tiene un coste oculto. Se invierte tiempo, energía y esperanza en algo que no produce resultados prácticos. Mientras tanto, las soluciones reales quedan relegadas a un segundo plano. La educación, la ciencia, las políticas públicas, la cooperación humana. Todo esto requiere esfuerzo, planificación y afrontar la realidad.
y eso es mucho más difícil que esperar. La pregunta que queda no es si esta práctica es reconfortante, sino si realmente cumple sus promesas, y al analizarla objetivamente, la respuesta resulta demasiado clara como para ignorarla. El mundo no mejora porque alguien lo pida, mejora cuando alguien actúa. Todo avance real en la humanidad ha provenido de la observación, el ensayo, el error, la corrección y la responsabilidad. Las enfermedades se controlaron mediante la investigación. El hambre se combatió mediante la organización. Los derechos se conquistaron mediante la confrontación, no mediante la mendicidad. Esto no significa negar las emociones ni las experiencias personales. Simplemente significa poner cada cosa en su lugar. El consuelo emocional puede ayudar a superar un momento difícil, pero no reemplaza las soluciones prácticas. Cuando confundimos el alivio interior con la transformación externa, creamos una ilusión peligrosa. El verdadero cambio ocurre cuando las personas dejan de esperar excepciones y empiezan a construir mejores sistemas. Cuando dejan de pedir milagros y empiezan a exigir políticas efectivas. Cuando cambian la esperanza pasiva por la acción colectiva. Esto no es cinismo, es madurez. Quizás la mayor ironía sea esta. El mundo que tanta gente anhela podría, de hecho, existir, no mediante una intervención invisible, sino mediante decisiones humanas conscientes. La compasión, cuando se aplica, funciona. El conocimiento, cuando se usa, transforma. La acción, cuando es constante, produce resultados. Si esta reflexión te resonó, por favor, apoya este tipo de contenido. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Esto ayuda enormemente a mantener vivo este espacio y a impulsar el debate. Al eliminar todas las capas, lo que queda no es vacío, sino claridad. La idea analizada aquí no fracasa por malicia, sino por incoherencia. Promete intervención, pero ofrece interpretación. Promete poder, pero ofrece consuelo. Y mientras no se afronte esta diferencia, las personas permanecen atrapadas en una expectativa que nunca se cumple. Lo más difícil no es abandonar la práctica en sí, sino admitir lo que no es. No altera las probabilidades, no cambia las leyes naturales, no crea excepciones en el funcionamiento del mundo. Solo opera sobre la narrativa que surge después de los eventos. Primero el mundo actúa, luego la historia se ajusta. Este ajuste constante crea un poderoso escudo emocional. Cuestionar se percibe como frialdad, la lógica se convierte en sinónimo de falta de sensibilidad. Pero comprender la realidad no nos hace menos humanos. Al contrario, aceptar cómo funciona realmente el mundo es el primer paso para transformarlo eficazmente. Hay un extraño alivio cuando la fantasía se desvanece. La responsabilidad vuelve a las manos adecuadas. Ya no hay un plan oculto que descifrar, ni una voluntad invisible que interpretar. Solo hay opciones, consecuencias y posibilidades reales de acción. Esto es aterrador, pero también liberador. Y quizás, precisamente por eso persiste esta idea. No porque funcione, sino porque alivia la carga de enfrentar un mundo indiferente que exige participación activa, no súplicas silenciosas. La realidad no responde a las palabras, sino a las acciones. No se doblega ante las intenciones, sino que reacciona ante causas claras. Todo lo que realmente transforma el mundo comparte una característica. Puede observarse, repetirse, corregirse y mejorarse. Nada de esto depende de la creencia. Esto no invalida las experiencias personales, pero establece límites claros entre el sentimiento y la realidad, entre la comodidad interior y el efecto externo. Confundir estas dos cosas no profundiza la vida, solo la hace más confusa. Y la confusión nunca ha sido un camino seguro hacia el progreso. El verdadero progreso comienza cuando las expectativas poco realistas se sustituyen por la responsabilidad consciente, cuando las personas dejan de esperar respuestas del cielo y empiezan a construirlas aquí,
cuando comprenden que el mundo no mejora con permiso, sino con la intervención humana directa. Quizás esta sea la reflexión más inquietante de todas. Si nada salvará el mundo, entonces todo depende de nosotros. Y esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, la injusticia y la posibilidad de cambio. En última instancia, la pregunta no es si alguien está escuchando. La pregunta es quién está actuando. Porque mientras las solicitudes se acumulan, las soluciones reales siguen esperando, no por fe, sino por decisión.